sí, VJ David empezó a transmitir en vivo. ¿Listos? ¿Se escucha? Wow, aquí me estoy viendo. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos contentos de que nuevamente podemos estar aquí reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios en este domingo 12 de abril. Y hermanos, queremos darles la bienvenida a todos los que están empezando a sintonizar esta transmisión, y les invitamos también a que pues inviten si pueden, y con todas las medidas, a hermanos, a familiares, y que compartan también pues esa transmisión para que los hermanos puedan pues estar con nosotros y así juntos podamos cantarle a nuestro Dios. Hermanos, también nos han dicho que pues nos ven desde Cuba, a Cris en Canadá, creo. Entonces queremos pues saludarles y decirles también que pues los extrañamos. Queremos pues estar todos juntos en este tiempo, en un mismo sentir, en un mismo corazón, para alabar el nombre de nuestro Dios. Y hermanos, vamos a empezar esta reunión, este culto, y les voy a pedir que pues en su corazón, ahí en sus casas, podamos orar al Señor. Señor, te damos gracias porque pues nos das la oportunidad nuevamente de poder reunirnos en esta mañana, de poder estar delante de ti como tu iglesia. Gracias por mis hermanos que nos ven y nos sintonizan, Señor, en esta mañana. Gracias porque pues ellos pueden estar con nosotros y podemos alabarte juntos y cantarte, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, y Señor, te pedimos que este tiempo también sea agradable delante de tus ojos, que nuestras vidas también lo sean, Señor, y que pues tú nos hables en esta mañana, que tú a través de nuestro pastor tú nos comuniques, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque pues seguimos recordando tu resurrección y que vives, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Así, hermanos, les voy a invitar a que si tienen su coritario, o si se acuerdan, vamos a entonar el coro número 80. Es el Salmo 67, el coro número 80. Nosotros tenga Dios misericordia.
también el himno 465, grande gozo hay en mi alma hoy. Vamos a entonar el coro número 159, que se llama Tu nombre levantaré.
Amén, hermanos, damos la honra a Dios. Y hermanos, les voy a invitar a que ahí en sus Biblias busquen un pasaje, es el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y hermanos, para que sea un poquito más interactivo, vamos a hacerla alternadamente. Yo voy a leer el versículo 1 y ustedes allá en sus casas el 2. Me voy a apoyar aquí de el hermano Abner y Deber para que pues ellos lean el segundo versículo, el que les toca a ustedes, Salmo 119, y vamos a leer de los versículos del 1 al 8, hermanos. La palabra de Dios dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Vamos a leer otra vez el 7. Dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y así como dice este salmo, que para alabar con rectitud y de corazón necesitamos aprender los estatutos de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, les voy a pedir que pues también tengan sus Biblias listas, que abran su corazón y que pues eviten distracciones. Vamos a tener el mensaje de esta mañana a través de nuestro hermano pastor. Igual, hermanos, va a estar el audio y les voy a pedir que pues vayan escuchando atentamente. Si pueden, tomen nota o vayan escribiendo allí en el WhatsApp. Hermanos, entonces escuchamos a nuestro pastor. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Dios es Amor. Nuevamente es un gozo grandioso el poder saludar a los hermanos y darles la bienvenida a este lugar de oración, hermanos, más bien en sus casas donde ahora es el lugar de oración, hermanos. Pero aunque tristemente no podemos reunirnos, eso no quiere decir que no podamos meditar en las Escrituras, y eso es lo que a continuación vamos a hacer, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, agradecidos estamos con usted en esta mañana por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra, Señor. El día de hoy, Señor, vamos a ver un tema importante como todo lo que hay en su palabra. Señor, permítanos entenderlo, comprenderlo, pero sobre todo ponerlo a la práctica, Señor. Abre el corazón de mis hermanos, quite toda distracción, Señor, y que únicamente nos enfoquemos en escucharle a usted, a su Espíritu Santo, a través de su palabra, con el único fin de honrar y bendecirlo, Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén. Pues bien, amados hermanos, ¿alguna vez han escuchado la pregunta: ¿de dónde vengo y para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo y para qué estoy aquí? Yo creo que sí, porque es la pregunta que la humanidad se ha hecho en toda su historia.
El tratar de saber de dónde procedo, para qué vivo, ese es el gran enigma que la humanidad tiene y es por ello que se han puesto varias teorías para explicarlo. Algunos creen que venimos del mono, otros que somos producto de la casualidad, otros han propuesto que venimos de extraterrestres. El hombre proponiendo, hermanos, teorías para contestar esa pregunta, aun cuando la respuesta está a la mano de todos y esa respuesta la podemos encontrar en las Escrituras y es que Dios creó al hombre. Pero ¿saben? Aún conociendo esto, se siguen buscando algunas respuestas. Miren, aún dentro de los círculos cristianos hay teorías. Cuando escuchamos que el hombre es a la imagen y semejanza de Dios, se dice que se refiere a su cuerpo. Otros dicen que se refiere a que somos una especie de Jehová Juniors o Dios en chiquito. Otros, como decíamos hace un momento, se preguntan ¿para qué Dios hizo al hombre? Y aquí también hay teorías. Unos dicen que para ser felices, otros que dicen que únicamente los creó para condenarlos y algunos otros que somos ángeles caídos que Dios echó en la tierra para poder redimir. Y como dije anteriormente, teniendo las respuestas a la mano, no hacemos uso de ellas. Preferimos creer que cualquiera de estas teorías puede ser cierta, amados hermanos, antes que creer en las Escrituras. Pero el día de hoy dejaremos precisamente que la Biblia nos dé esas respuestas. En este pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos tres cosas que nos ayudan a aprender por qué Dios creó al hombre y para qué Dios creó al hombre. Y en ello meditaremos el día de hoy. Así que como punto número 1 veremos cómo Dios creó al hombre. Como punto número 2 veremos de qué manera creó Dios al hombre. Y como punto número 3 veremos para qué creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pues bien, amados hermanos, vamos a iniciar con el primer punto. ¿Cómo creó Dios al hombre? Vean la primera parte de Génesis 1:26. La primera parte de Génesis 1:26. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hasta ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. El texto comienza diciendo entonces. Esto marca una diferencia con todo lo anterior. Dios creaba por medio de su palabra. Dios decía hágase y se hacía. Dios decía haya y había. Dios decía se produzca y se producía. Y una vez que hubo acabado de crear todo por la palabra de su poder, dijo hagamos. Esto manifiesta un punto y aparte del resto de la creación, porque aquí hay un consejo y participación trinitaria. Y lo sabemos porque aparecen palabras como hagamos, nuestra imagen, nuestra semejanza. Vemos a Dios en las tres personas en una deliberación previa de crear al hombre. Dios creó todo y después crea al hombre, es decir, crea la morada donde pondría la corona de su creación y una vez que todo estuvo acondicionado, crea al hombre. Pero no solo esto marca la diferencia, sino también en cómo creó al hombre a diferencia del resto de la creación. Si vemos Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En este texto podemos ver cómo es que Dios creó al hombre. Número 1, lo hizo del polvo de la tierra. Dios, como el maestro alfarero, toma la arcilla rojiza o polvo de la tierra y moldea al hombre. Debemos notar que Dios no hizo al hombre del oro, no lo hizo de diamantes, no lo hizo de piedras preciosas. Dios hizo al hombre del material más bajo que podía haber, el polvo del suelo. Miren lo que dice el comentarista Matthew Henry. El comentarista Matthew Henry en su comentario dice, el cuerpo humano es de un origen inferior, pero de una estructura curiosa. Lo repito, el cuerpo humano es de un origen inferior, pero de una estructura curiosa. Y saben, yo lo creo así, ya que el valor del hombre no reside en su estructura, sino el valor del hombre reside en quién creó esa estructura. ¿Y quién creó esa estructura? Dios. Déjenme explicar esto. Del resto de la creación se dice que fue creado y hecho, pero el hombre fue moldeado, es decir, Dios actuando para crear al hombre, el alfarero que toma el polvo de la tierra y crea la vasija.
Y Job en su gran sufrimiento reconoce esto. Job clama a Dios diciendo lo siguiente en Job capítulo 10 versículos 9 al 11. Vean Job capítulo 10 versículos 9 al 11. Job capítulo 10 versículos 9 al 11 dice: acuérdate que como a barro me diste forma. ¿Ya lo notaron? Acuérdate que como a barro me diste forma. ¿Y en polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Dios forma el cuerpo humano, Dios hace los huesos, los teje con los nervios y los cubre con carne y piel. Es decir, Dios hizo la tienda y no solo la tienda, sino que además le dio vida. Miren lo que dice la segunda parte de Génesis 2, versículo 7. Regresen conmigo a Génesis 2, versículo 7 y miren lo que dice la segunda parte del versículo. La segunda parte de Génesis 2, versículo 7 dice: y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A diferencia del cuerpo que provenía de la tierra, Dios le da vida al hombre con el aliento que provenía del mismo. Dios le iba a dar movimiento a algo inanimado. Dios sopla en la nariz del cuerpo inerte. Dios da respiración, aire de vida al hombre, y es entonces que el hombre se hace una criatura que respira. Quiero comentarles que esta palabra en su traducción del hebreo tiene un énfasis curioso. El énfasis es el de una criatura que tiene vitalidad, es decir, que piensa y que expresa sus pensamientos. Así que Dios no solo hace el cuerpo humano, lo exterior, sino también le da un alma y la capacidad de pensar y expresarse, lo interior. Esto hace al hombre integral y eso es producto de Dios. Dios hace una obra de arte y le da vida. Por lo cual, amados hermanos, podemos definir que la creación del hombre no fue casualidad, fue planeada por las tres personas de la Trinidad, fue directa, especial e inmediata, no fue producto de una evolución, fue moldeado con las manos de Dios y no fue animada por extraterrestres, fue Dios el que sopló aliento de vida. Amados, probablemente estén pensando, eso ya lo sé. Aunque es importante recordarlo, pero más importante que recordarlo es tener en mente que si Dios creó todo en el hombre, lo práctico es que el hombre ame a Dios con todo lo que es. Nuestro Señor Jesús, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley, dio una respuesta que define esto que les estoy diciendo en esta mañana. Vean Marcos 12:30. Marcos 12:30. Vayan a Marcos 12:30. Y Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, esto significa amar a Dios con todos tus pensamientos, sentimientos y acciones. Es decir, amar a Dios con todo lo que Él creó. La pregunta, amados hermanos, es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos amando a Dios con todo lo que Él creó? Recuerda, Él creó todo lo que hay en ti, así que todo lo que hay en ti, todo lo que hay en mí, debe de amarlo. Pero veamos el punto 2. ¿De qué manera creó Dios al hombre? ¿De qué manera creó Dios al hombre? Fíjense lo que dice Génesis 1:26 en su segunda parte. Fíjense lo que dice Génesis 1:26 en su segunda parte. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de imagen y semejanza? Lo que en la teología se conoce como la imago Deo, o la imagen de Dios.
Algunos dicen que se refiere a la imagen física. Debo decirles que esto es incorrecto, ya que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, el Señor Jesús mismo lo menciona cuando le dice a la samaritana que Dios es espíritu y todos los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces no se refiere a una imagen física. Otros dicen que esto es que somos Jehová Juniors. Esto es incorrecto, ya que entonces la serpiente tendría razón al decirle a Eva que sería igual a Dios. Entonces tampoco se refiere a que somos dioses chiquitos. Entonces, ¿qué significa? Miren, algunos han querido ver estas dos palabras para enfocar dos aspectos diferentes de la imagen de Dios. Pero lo que Moisés está haciendo aquí es reafirmar un mismo hecho. ¿Qué quiero decir? Miren, el enfoque es que el hombre tiene una misma imagen semejante a Dios. Y eso haría al hombre el representante de Dios. Quiero explicar esto. Quiero explicar esto. Dios le da al hombre un parentesco con él, ya que lo hace un ser viviente, como vimos en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis. También Adán participaba de la inmortalidad de Dios. Esto lo vemos en el 2:17 de Génesis. El Dios 17 de Génesis, Dios le dice a Adán que el día que comiera del fruto que no debería de comer, iba a morir. Es decir, Dios le aclara al hombre que la obediencia es igual a la vida y la desobediencia igual a la muerte. Dios hace al hombre un ser pensante y capaz de manifestar su inteligencia. Todo eso hizo al hombre con la capacidad de representar a Dios, es decir, señorear en la creación. Dice la tercera parte del verso 26 de Génesis 1. Vean la tercera parte de Génesis capítulo 21, Génesis 1, versículo 26. Génesis 1, versículo 26. Escuchen: y señoré en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ya lo vieron? Todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre representaría a Dios siendo el Señor de todo lo creado. El hombre representaría a Dios. ¿Queremos confirmar esto? Vean Génesis 2, 19 y 20. Génesis 2, 19 y 20. Génesis 2, 19 y 20 dice lo siguiente: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán pone el nombre a los animales con una confirmación de que él estaba representando a Dios como Señor. En el tiempo del Antiguo Testamento se tenía por costumbre que cuando alguien ponía nombre a algo es porque estaba por encima de ese algo y que había sido nombrado por el hombre, y eso pasaba a ser de su propiedad. En resumen, la imagen y semejanza es que el hombre representaba a Dios en la creación como Señor, y Dios lo declara en el 1, 29 y 30. En el 1, Génesis 1, 29 y 30, ahí Dios lo va a declarar. Fíjese lo que dice Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dios estaba entregando todo al hombre, ponía al hombre como Señor. El hombre lo único que tenía que hacer es ser un buen mayordomo, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, gobernar la tierra y señorear en toda la especie de animales, y sobre todo no comer del fruto que Dios le prohibió. Pero saben, el hombre falló esa representación de Dios. Cuando entra el pecado, esa imagen que el hombre tenía de Dios se rompe. Ahora el hombre ya no era imagen
y semejanza de Dios. Ahora era imagen del mismo hombre, es decir, una representación del pecado. ¿Cómo lo sabemos? Miren Génesis 5:3. Miren Génesis 5:3. Y Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo repito, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Todo lo que Dios había puesto en el hombre ahora tenía una enorme mancha: el pecado. Dios le había dado al hombre todo lo que lo llevaba a representarlo, le había dado vida. El hombre había decidido el pecado y ahora eso lo llevaba a la muerte. Su pureza moral se perdió, su carácter no refleja la santidad de Dios, su carácter ahora es totalmente pecaminoso, su entendimiento está entenebrecido, su pensamiento es de continuo mal, su vida se dirige por el egoísmo y sus palabras son infladas y vanas. El hombre ha caído, la imagen de Dios está rota en él, el hombre ya no es como era antes del pecado. Sin embargo, Cristo viene y muere por el hombre y posiciona al hombre al lugar donde estaba. Adán tenía una santidad no probada y cuando ésta fue probada, el hombre falló. Ahora Cristo tenía una santidad probada, Él fue obediente en todo, Él cumplió todo, Él no pecó en nada y murió en la cruz, por lo cual el hombre redimido ahora tiene una mejor imagen que la que tenía en Adán. Una mejor semejanza que la que tenía Adán. Ahora el hombre es transformado según la imagen del Hijo. Es decir, amados hermanos, que ustedes y yo espiritualmente ya no tenemos la imagen de Adán, aunque nuestro cuerpo pecaminoso sí. Espiritualmente ahora nosotros tenemos la imagen del Hijo. Hermanos, esto es maravilloso. Vean lo que dice Romanos 8:29. Fíjense lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Permítame entrar rápido a un tecnicismo y me salgo rápido de él. En el griego, hermanos, esto es un aoristo indicativo voz activa. Me salgo del tecnicismo. Esto quiere decir algo que fue hecho por Dios en el pasado, que se manifiesta en el presente y que sigue vigente hasta el futuro. Es decir, voy a explicarlo. Dios fijó de antemano el destino de los redimidos para ser a la imagen de Cristo. Esto se manifiesta en el presente cuando somos declarados justos por el mérito de Jesucristo. Voy a explicar. No somos hechos justos, no, seguimos en la santificación progresiva, pero delante de Dios somos declarados justos, es decir, inocentes por la muerte de Cristo. Y esto se completará en el futuro en la transformación total del hombre. Es decir, cuando venga la resurrección y nuestro cuerpo sea transformado perfecto, entonces ahí vamos a ser hechos justos, hechos inocentes, hechos santos totalmente. Esto es maravilloso, ¿verdad, hermanos? Pero esto debe llevarme a algo. Miren, el hecho de que Adán fuera la imagen y semejanza de Dios lo llevó a representar a Dios. Ahora, el hecho de que tú y yo seamos a la imagen de Cristo nos debe llevar a, como dice el apóstol Juan, a andar como Cristo anduvo. El ser hecho conforme a la imagen de Cristo que ya vimos en Romanos 8:29, que fue declarado en el pasado, que se manifiesta en el presente por la muerte de Cristo y que se va a cumplir en el futuro por la transformación de nuestros cuerpos y vamos a ser santos, nos debe llevar a andar como Cristo anduvo. Y pienso en algunas cosas.
La Biblia dice ahí en primera carta a los Corintios que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, si tenemos la mente de Cristo, ¿pensamos como Él? ¿Pensamos como Cristo? La Biblia dice que Cristo tenía compasión por los demás. ¿Nosotros tenemos compasión por los demás? La Biblia dice que Cristo amó a su prójimo. Hermanos, ¿nosotros amamos? Amados, Cristo vivió de una manera correcta delante del Padre, y todo esto por una razón, la cual veremos en el punto 3 y que responde a la pregunta: ¿para qué creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza? Ya vimos qué es la imagen y la semejanza, amados hermanos. Ahora vamos a ver para qué Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y quiero iniciar este tercer punto ligándolo con el anterior. Cristo vivió como un hombre de una manera correcta para glorificar al Padre. ¿Recuerdan Filipenses 2, 5 al 11? Que de seguro ya no sabemos de memoria. Cristo se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Escuchen la última frase de este versículo: para la gloria de Dios Padre. Es decir, que toda la vida que Cristo vivió, amados hermanos, fue para darle la gloria al Padre. Amados, quiero decirles que aunque Génesis no declara abiertamente esto, sí va de una manera implícita, ya que si Adán obedecía a Dios, Dios era glorificado. De hecho, Dios declara esto en las Escrituras, aunque yo solamente tomaré un verso del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde se manda que el hombre debe de glorificar a Dios. El hecho de que Dios hoy en día nos haya hecho conforme a la imagen y semejanza de Adán primeramente, y como a la imagen y semejanza de Cristo cuando nosotros le reconocimos como Señor y Salvador, es para glorificarlo. Miren lo que dice Isaías 43:7. Miren lo que dice Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué está declarando Isaías? Que todo lo que Dios ha llamado, a todos los que Dios creó, a todos los que Dios hizo, a todos los que Dios formó, fue para la gloria de Él. ¿Se dan cuenta? Y esto mismo aparece en el Nuevo Testamento. Miren en el Nuevo Testamento. Miren primera carta a los Corintios 10:31. Primera carta a los Corintios 10:31. Primera carta a los Corintios 10:31 dice: si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, escuchen, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que la pregunta de ¿para qué creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? La respuesta es para la gloria de Dios. ¿Para qué Dios nos salvó? Sí, amados hermanos, para su gloria. Dios nos creó para apuntar hacia arriba, hacia su gloria, pero nosotros nos empeñamos en seguir viviendo aquí abajo. Es decir, nosotros nos seguimos esmerando, nos seguimos aferrando en caminar para nuestra propia gloria. Es por eso que muchos decimos: no quiero que el Señor venga. No, ojalá y falte mucho para el rapto. ¿Por qué? Porque seguimos con el pensamiento de seguir disfrutando de las cosas de aquí de abajo, hermanos. Pero quiero decirte, amado hermano, que esa gloria
de aquí abajo, de este mundo, para la que vivimos, está muy por debajo de la gloria de Dios. Está muy por debajo de la gloria para la que Dios nos creó. Es decir, que cuando nos aferramos en seguir viviendo aquí abajo, estamos devaluando la gloria para la cual Dios nos creó. Esto es interesantísimo, hermanos, porque a veces disfrazamos esa falsa gloria mundana de espiritualidad. Les voy a poner un ejemplo. Ojalá y Cristo no venga todavía. ¿Por qué? Es la pregunta que yo haría. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita que les prediquemos. Ok, pudiera parecer que el pensamiento es muy espiritual. ¿Saben dónde está la ironía? Cuando les pregunto, ¿y a cuántos les has predicado esta semana? No, pues a ninguno. Entonces, tu pensamiento de que Cristo no venga para seguir evangelizando, en realidad es una gloria mundana disfrazada. Porque si realmente quisiéramos quedarnos en este mundo para seguir predicando, amados hermanos, lo haríamos, pero no lo hacemos. ¿Se dan cuenta? Y aquí viene el otro. Ok, ¿quieres quedarte en este mundo para seguir predicando? Ok, ¿qué te parece que Dios te deje en la tribulación? No, pues no. Entonces tu punto de vista no es la predicación, amado hermano, sino seguir disfrutando de este mundo. Amados hermanos, el día de ayer, no sé si alguno de ustedes vieron un fragmento de una charla que puse con un cristiano. Es un pastor que venía a invitarme a algo que se está manejando de las 72 horas de oración y ayuno, lo cual es bueno orar, yo no digo que esté mal, es bueno orar. Pero yo le preguntaba ¿para qué orar? ¿Cuál era el motivo? Y él me decía que para que la situación en este mundo mejore. Y yo le decía, ok hermano, entonces usted quiere que la situación en este mundo mejore para seguir habitando en este mundo, ¿con qué propósito? Pues predicar. Y le decía, ¿por qué no hace mejor 72 horas de evangelismo? Donde cada uno vayamos con alguna persona y no es necesario salir, seguramente algún vecino, amados hermanos, alguna persona que podemos contactarnos por teléfono, que podemos contactarnos por las redes sociales, seguramente ellos necesitan a Jesucristo y podemos predicarles el evangelio. No, hermano, es que hay que orar para que la situación cambie, hermano, pero si está escrito en la Biblia, y esto no es un asunto profético, es un asunto apocalíptico, como ya les expliqué a algunos de ustedes, donde Dios ya ha determinado cómo va a ser el juicio final para este mundo, ¿cómo nos atrevemos a orar para que Él cambie de parecer? Es como si nosotros le estuviéramos diciendo, no, Señor, no vengas. ¿No será más bien que nuestro propósito sea seguir viviendo en este mundo? Ojo, no estoy diciendo que no hay que orar, claro que hay que orar, pero ¿cómo oraba Moisés? ¿Cómo oraba Daniel? ¿Cómo oraba Jeremías? ¿Cómo oraba Isaías? ¿Cómo oraba Cristo? ¿Cómo oraba Pablo? En estos tiempos de angustia donde, por supuesto en estos tiempos de angustia donde se está vislumbrando, tal vez, yo no lo estoy afirmando, el juicio de Dios, no hay que orar para que la situación en el mundo cambie, amados hermanos. Hay que orar para que Dios transforme a las personas a través del evangelio. Imagínense que el Señor Jesús realmente viniera en estos tiempos por su iglesia. ¿De qué nos sirve tanto orar si nadie está predicándole a las personas? Moisés, Daniel y todos aquellos personajes que ya mencioné, en medio de su tribulación, en medio de su sufrimiento, ellos oraban para pedirle a Dios perdón por su pecado. Si quieren checarlo, vean el libro de Daniel, Daniel capítulo 9, cuando él recibe la revelación de las 70 semanas, dice que él estaba orando, confesando su pecado y confesando el pecado de su pueblo. No le estaba diciendo al Señor, cambia la situación en este mundo, no, porque Daniel sabía lo que Dios ya había decidido.
Y me dice este hermano: entonces, ¿qué hay de aquel texto, amado hermano, donde dice que si mi pueblo orare y buscare mi rostro y se arrepintiere y se volviera de sus malos caminos, entonces Él escucharía, oiría nuestra voz, perdonaría nuestro pecado y sanaría nuestra tierra? Ok, perfecto. Hay que entender bien el texto. El texto dice: si orares. Pero ¿qué contenido debe de tener esa oración? Fíjense que este texto, en vez de contradecir lo que le estoy diciendo, lo confirma. ¿Qué contenido debe de tener esta oración? Ok. Confesar su pecado, se volviera a Dios y dejare sus malos caminos, es decir, arrepentimiento. ¿Cuál es el resultado? Que Dios perdonaría su pecado y sanaría su tierra. ¿Pero qué sanar la tierra? No que Dios quitara el mal de la tierra, sino salvarlos a ellos de ese mal. Hay que entender bien el texto, amados hermanos. Entonces, ellos lo hacían para glorificar. Ahora, en nuestro caso, ¿cómo glorificamos a Dios en medio de esto? No pidiéndole que retrase su venida, no pidiéndole que la situación cambie. No, amados hermanos, arrepintámonos de nuestro pecado. Ese es el contenido de nuestra oración. Pidámosle Dios perdón por la manera y las veces que lo hemos ofendido. Prediquemos el evangelio para que todos los demás que no lo conocen se arrepientan de sus malos caminos, se vuelvan a Dios, le pidan perdón y entonces Dios les perdone, pero no para que la situación terrenal mejore y sigamos viviendo aquí, sino para que puedan ser salvos, y si el Señor viene por su iglesia, Él los rescate de esa tribulación llevándoselos con Él. Ese es el verdadero sentido del texto, amados hermanos. Pero si nosotros vivimos para nuestra propia gloria, siempre vamos a tener insatisfacciones, porque esa gloria es pasajera. Pero si vives por el propósito por el cual fuiste creado, estarás satisfecho, porque eso proviene de la gloria de Dios, que es eterna. Amados hermanos, ¿para qué vivimos? ¿Para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios? Si es para la personal, déjame preguntarte: ¿cuál es tu gloria? ¿Cuál es mi gloria? ¿Escuela, trabajo, familia, dinero, logros, etcétera? Recuerda el primer punto: tu valor no está en ninguna de estas cosas, sino en lo que eres en Dios. Y en Dios eres un hombre salvado, destinado desde la eternidad a ser a la imagen de Cristo. Ahí está tu valor, y sabes, eso le da la gloria al Padre, en que su Hijo se manifieste en ti. El apóstol Pablo dijo: mas ya no vivo yo, el hombre de la imagen pecadora, ahora vive Cristo en mí. Esto le da el sentido a todo lo que haces. Tu trabajo, escuela, familia, lo que emprendas, te da un verdadero sentido si todo apunta a la gloria de Dios, no a lo que nosotros queramos. ¿Recuerdas el texto que leímos de Corintios? Si comen o beben o cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y sé que probablemente estés pensando: bueno, hermano, sí, ya me dijiste que viva para la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? Amados de Cristo, vamos a definir la gloria de Dios de una manera muy sencilla. La gloria de Dios es la manifestación de los atributos de Dios, lo que Él es en sí mismo y manifiesta al hombre y a través del hombre. Esto aplicado a nosotros es que si soy la imagen de Cristo, Cristo debe reflejarse en mí, como cuando tú te ves en el espejo y miras lo que eres, que tú sepas que ese espejo refleja a Cristo. Hermanos, ¿estamos reflejando a Cristo? Si no lo hacemos, te tengo malas noticias. Estoy viviendo para mi propia gloria. Pero si estás viviendo como Cristo, es porque vives para la gloria de Dios. Hermano, ¿vives para Cristo? Es decir, ¿predicas como Cristo? ¿Obedeces como Cristo? ¿Amas como Cristo? ¿Actúas como Cristo?
Oras como Cristo, que dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando está a punto de recibir el juicio de Dios. Si tú eres de los que se preguntan: ¿para qué Dios me creó y me salvó? La respuesta es sencilla: para su gloria, para que manifieste sus atributos a través de ti. Hermanos, déjenme parafrasear una frase de Martín Lutero. Déjenme parafrasear una frase de Martín Lutero. Martín Lutero decía algo similar a esto: no vivas para que los demás conozcan tus logros. Vive para que los demás conozcan lo que Dios ha hecho en ti a través de Jesucristo. ¡Wow! Maravilloso. Déjenme repetirla. No vivas para que los demás conozcan tus logros. Vive para que los demás conozcan lo que Dios ha hecho en ti a través de Jesucristo. Así que, amados, en esta mañana hemos recordado que Dios creó al hombre, cómo lo creó, y que hizo todo lo que hay en ti y en mí. Así que debemos amarlo con todo ello. Recordamos que el hombre, cuando pecó, perdió la imagen de Dios, tuvo una imagen de pecado, pero que Cristo, al redimirnos, al redimirte a ti, al redimirme a mí, nos hizo ahora y nos puso ahora la imagen de Él en nosotros. Así que debemos andar como Él anduvo, es decir, reflejemos a Cristo, vivamos para la gloria de Dios. Déjeme terminar diciéndote algo. Cristo glorificó al Padre en su muerte. Cristo glorificó al Padre en su muerte. Cristo glorificó al Padre en su muerte para que nosotros lo glorifiquemos en nuestra vida. Cristo glorificó al Padre en su muerte para que nosotros lo glorifiquemos en nuestra vida. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta maravillosa mañana por permitirnos meditar en su palabra. Gracias, Padre, por recordarnos con qué propósito nos creó. Padre, es importante la oración, pero una oración bien enfocada, Señor. Una oración que no vaya en contra de su voluntad. Padre, le rogamos que su palabra sea plantada en el corazón de los hombres, Señor, y que estos puedan ser salvos. Eso es glorificarle a usted. También le rogamos tener vidas santas, vidas alejadas del pecado. Esto es glorificarle a usted. Padre, apartar nuestros deseos del mundo, que nuestro corazón no esté en este mundo, que nuestro corazón esté en usted. Eso es glorificarle a usted. Padre, que seamos obedientes en todas y cada una de las palabras que usted nos da a través de su escritura, sin responder, Padre, sin meditar en que no, yo creo que no es así, yo creo que tal vez se puede hacer de esta manera. Padre, el sujetarnos a su palabra es darle la gloria a usted. Sigo dejando esta amada iglesia en sus manos, Señor, esperando que usted pronto nos permita vernos personalmente, pero sobre todo que nos permita seguir predicando su palabra. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Les amo en el amor de Cristo y espero poder verlos pronto. Dios les bendice. Bueno, pues esperamos que hayan podido saborear la palabra de Dios esta mañana. Para este momento vamos a darles unos recordatorios, hermanos. Durante los demás cultos que se han llevado a cabo en la semana y que posteriormente se van a llevar a cabo después, vamos a pedirles, se tiene el momento de las ofrendas. Y como ya les hemos explicado o dicho, cada quien va a guardar
como ese dinero de la ofrenda, y ya después vamos a encontrar la forma de cómo pues reunir el dinero para pues seguir con el trabajo de la iglesia y mantener pues esa bendición que Dios nos da a través del trabajo que se nos ha concedido sobre los sueldos o sobre el ingreso. Y bueno, dentro de ese anuncio pues se resta decir que ahorita pues si ya se recogió la ofrenda o si van a recogerla en este momento, pues si le pueden poner fecha también, digo para que sepamos más bien como en qué momento se ha recogido, o si no, pues si va todo junto, pues ya sabremos que pues la intención pues es simplemente darle al Señor pues de lo que nos ha dado a nosotros. Y bueno, vamos a hacer una oración justo por estas ofrendas y bueno, vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la bendición que nos has dado, la vida que pues nos has concedido, también las fuerzas, también el trabajo, por darnos la salud ante pues las dificultades que pueda haber en el país o en todo el mundo. Gracias, Señor, porque no nos has desamparado, porque no ha faltado el pan, o incluso pues algunos hermanos han podido compartirlo con otros, ya sea que hayan venido a dejar parte de su despensa para el compartir con quien tiene necesidad. Señor, gracias porque pues en tu palabra dice que te proveemos, porque tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás pues bendición hasta que sobreabunde, porque tú eres el dador de todo, Señor. Reconocemos tu soberanía en todo y te pedimos que las ofrendas que sean recogidas a lo largo de este tiempo pues lleguen con bien al propósito que tú tienes establecido con ellas. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar el coro 155 y la paz de Dios. Quizá va a ser un poco más difícil porque no tengo una segunda voz que me acompañe, pero bueno, vamos a hacer el intento con el piano. Y bueno, vamos a cantarlo, el coro 155, Filipenses 4:7. Que sobrepasa
damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de poder celebrar tu resurrección, poder reafirmar que tú estás con nosotros y que nuestra fe no es en vano, Señor. Gracias porque hemos podido alabarte por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos seguir haciéndolo a lo largo de esta semana, que podamos seguir aplicando lo que hemos aprendido en este día. Te pongo en tus manos a mis hermanos que están en sus casas resguardados. Sé tú con ellos, sigue proveyéndoles lo que necesitemos. Te damos gracias por habernos permitido brindarte este culto. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido las actividades por el día de hoy. Gracias a nuestros hermanos que nos han estado apoyando en todas estas transmisiones, a nuestras hermanas de la femenil que nos apoyaron en el culto de la mañana. Detrás de cámaras pues está aquí nuestro hermano Abner, que ha estado al pendiente de cada una de las transmisiones. Le damos muchas gracias. A ver si ahorita puede pasar a saludar también. Le damos gracias también a nuestro hermano Oscar, que el día de ayer nos apoyó con la implementación de algunas luces que necesitábamos para que se pudiera ver mejor allá en sus casas. Esperemos que hayan notado la diferencia también. También el día de ayer les agradecemos a nombre de la iglesia, a nombre del pastor Gerardo Velázquez. Les damos gracias por su apoyo en la recolección de las despensas. Gracias a Dios que nos permitió también ver a algunos de nuestros hermanos, como lo comentaba nuestro hermano en el grupo de WhatsApp, sus caras sonrientes, alegres de poder apoyar a nuestros hermanos que necesitaban estas despensas. Así que pues, como decíamos, es una bendición de Dios que da a través de la iglesia. A los hermanos que pudimos repartirles el día de ayer, también nos bendecía mucho la alegría con la que nos recibían. Estaremos teniendo las actividades normales de la iglesia. Ya tenemos dentro de 8 días podremos tener ya los cultos también transmitidos por Facebook, y diversas algunas otras actividades que también les iremos informando por WhatsApp en el grupo de la iglesia. Si alguno de ustedes, hermanos, tiene necesidades físicas, de provisión también, espirituales, de enfermedad, favor de mandarnos un mensaje también por WhatsApp o regalarnos una llamada a nuestro hermano Gerardo, a un servidor, a los diáconos de la iglesia también, que ellos puedan recibir sus peticiones para poder estar orando por ustedes, hermanos. Creo que son todos los avisos. Les comentaba Ever hace rato, sigan guardando sus ofrendas para después tendremos una forma de hacérselas llegar a tesorería. La iglesia sigue trabajando y también tiene sus gastos, y estos tienen que ser tratados como buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Son todos los avisos, hermanos. Cualquier cosa, estamos en el grupo de la iglesia. Pues a nombre de la iglesia, a nombre del pastor de nuestra iglesia, el hermano Gerardo Velázquez, les damos las gracias por sintonizarnos en esta semana que recordamos la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, y salimos.